Modón es un lugar donde vamos a hablar con empresarios, vamos a hablar lo que cuesta crear una compañía, la mentalidad que hay que tener y en general todo lo que pasa y lo que tenemos que hacer para lograr ese propósito y volvernos millonarios y sacarla al estadio, que eso es mamey, ¿sí o no? Entonces eso es Modón. Para mí pienso que es un resumen. Por eso estamos acá con Juan Carlos Velasco Lian o Lian. Lian. Lian, con N, Lian. Estamos con Juan Carlos, él es de la marca Vitality, lo conozco hace unos años. Ha pasado por las verdes, las maduras, una montaña rusa laboral y emocional bastante agresiva. Estamos en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Te soy sincero, Juan, yo no venía aquí, nunca he venido y me ha parecido bacanísimo. O sea, tengo que admitir que estoy gratamente impresionado. Es súper bien decorada, súper los contenidos que tienen, los libros que tienen. De verdad que se nota el trabajo que se ha hecho en esta biblioteca y no sé qué has pensado vos. Me estabas diciendo que no sabías que esto existía, por ejemplo, esta parte de la biblioteca. Sí, no, yo había venido hace muchos años como a un show o a algo en el auditorio, pero no conocía toda esta parte como de la biblioteca en sí. Soy crecido, nacido en la ciudad de Cali, estudié en el Colegio Colombo Británico, tuve la gran fortuna de estudiar pues, en esta institución donde el deporte siempre fue prioridad y para mí el deporte fui amante del fútbol, entonces eso me llevó también a hoy en día a tener esta empresa enfocada en este nicho del deporte. ¿Eras buen estudiante? Fui muy buen estudiante, aplicado, responsable, estudioso. Los últimos 3 años, cuando ya conocí la rumba, de pronto un poquito menos juicioso, pero no, siempre me destaqué como por tener buenos resultados, especialmente como en las matemáticas, en la parte siempre, o sea, siempre fue muy comercial. En la casa siempre mi papá me inculcó como que venda cosas. Entonces yo desde el colegio empecé a vender camisetas chiviadas de Aeropostal, de Abercrombie. Logré vender hasta tangas para No los fregues. 31 de diciembre para las amigas. Me iba para donde las mamás de mis amigas a venderles bolsos que compraba en el centro, entonces siempre tuve como esa vena comercial. Entonces también cuando, no sé, nos íbamos de que para Gorgona o el tema de caso de labor social, yo hacía las camisetas. Ah, no ¿Por digas. qué? Porque la familia, unas primas maternas, son nietas de Almacenes Sí, de los dueños de Almacenes Sí. Y mi papá trabajó en el Sí, es más, él es pensionado del Sí, entonces empecé a conocer la industria textil desde temprana edad. Ok. Sabía pues cómo se estampaba, tenía como algún acercamiento a esta industria y pues veía que era de alguna manera rentable. En el momento pues mandaba a hacer las camisetas y me costaban, no sé, por hacerlas 15.000 y las vendía en 30.000. Ujú. Entonces para mí pues era muy interesante. Incluso en el colegio me molestaban, que el que nos tumba, que el que nos tumba, pero pues obviamente no era eso, sino que empecé con Era ese tema negociante. comercial, era negociante. ¿Y en la universidad que estudiaste? A punto de graduarme siempre quise irme del país, a mí me hubiera gustado irme, en más, apliqué, estuve a punto de irme a Canadá, por cuestiones, pues podría decirles económicas, no me podían enviar a estudiar al exterior Sí. y tuve la oportunidad de entrar a la Universidad ICESI a estudiar Economía y Negocios Internacionales, una excelente universidad que pues, a pesar que no me pude ir, puedo decir que puede ser de las mejores universidades del país. Teníamos un grupo de compañeros de fútbol que nos conocíamos desde el colegio en diferentes colegios, que Ujú. pasamos del odio en el colegio a darnos en la jeta, a ser súper amigos en la universidad, a crear equipo de fútbol y la mejor experiencia deportiva de mi vida la tuve en la universidad. Ok. Jugaba fútbol, jugaba bien y me acuerdo que un día me fui para Adidas a comprar una licra de esas que utilizaba uno y de esas ya en la universidad a uno le tocaba, pues ya no era la mesada, sino que empezar a rebuscársela y dije, uff, me acuerdo que costaba como 150.000 pesos la licra en ese momento, eso era un dineral. Y yo dije, no, yo tengo que sacar licras y venderlas a toda esta gente del equipo de fútbol.
Y ahí fue que empecé con la idea. Entonces llegué a la casa con la idea, Bepa, quiero vender unas licras. Entonces, no, ven, te presento. Entonces me llevó donde un textilero, me llevó donde una que hace patronismo, bueno, pues una patronista, y empecé y saqué unas licras. Bueno, ¿y eso en qué semestre estabas más o menos? 2013, yo ya estaba por ahí en sexto semestre. Noto que la influencia de tu papá en tu proceso empresarial fue bastante importante. Explícame un poco cómo fue eso. O sea, mi papá ya es parte del equipo de la empresa, Ujú. es quien me maneja toda la unidad de negocios de licitaciones públicas, porque él en la empresa que trabajó en almacenes sí era el líder de eso, Ok. manejó todo lo de licitaciones públicas, entonces conoce cómo es la vuelta, y fue el que más me insistió a meterme en el negocio institucional, que es lo que vamos a hablar de pronto un poco ahora, que el éxito de mi negocio hoy en día es la unidad de negocio institucional. Ajá. Y él fue el que siempre me recalcó. Yo fui muy al principio, uno siempre muy terco hacia la marca le metí. Gracias a que construí marca, pues tengo lo que tengo hoy. ¿En qué año te graduaste de la universidad? Yo me gradué en el 2015, Juan, ¿cómo empezaste con la marca? ¿Cómo empezaste con este proyecto? más o menos 2013. Yo jugaba pues en la universidad fútbol y empecé a sacar esas licras en el 2013. Digamos, voy a sacar unas licras. Entonces las saqué y las llevé a la universidad al equipo de fútbol y las vendí todas. Entonces dije, no, pues como que por aquí hay algo, hay una oportunidad. Lo veía más como un tema de ingresos extra, más no como, uy, tengo la visión de ser empresario. Y como conocía la industria y empecé como a meterme, eh, pues nada, justamente, entonces en un grupo de WhatsApp por ahí, bueno, pues montemos la marca y con los amigos empezamos a tirar y no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Dijimos, ponele Vitality. Y pues Vitality fue. Y en el 2013, a finales, ya para diciembre del 2013, eh, yo por primera vez en la vida me había metido a entrenar en un gimnasio. Yo era solo, toda mi vida fue fútbol, 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 fútbol. En mi vida había tocado una pesa y me metí al gimnasio. Entonces empecé a conocer Under Armour, empecé a conocer Gymshark, como marquitas que estaban en ese momento ya pegando un poco más y me empecé a enganchar y saqué unas camisetas pues para entrenar y empecé a venderlas en la universidad. Y en ese diciembre un amigo me contacta y me dice, flaco, tengo una isla en Palmetto, un centro comercial que es de mi abuelo y está desocupada, pongamos Vitality allá durante diciembre y enero. ¿Qué te parece? Yo pongo la isla y vos pones el producto. Y nos vamos a trabajar allá, todo diciembre. Y pues así fue. En ese momento tenía como 4 referencias nomás, las licras, 2 camisetas de esqueleto, no tenía nada de mujer. Y pues me ¿Era todo de conocí. hombre? ¿Toda Era ropa? todo de hombre, No tenía, fregues. pero pues necesitaba vender mujer y me fui Ah, para el centro. ellas son las que más compran, ¿no? Eso, No se olvide y me eso. fui para el centro y compré licras, compré productos, les estampé la Fregues. marca y montamos el stand en Palmetto. Y pues fue una primera experiencia comercial súper gratificante. ¿Te fue bien? Sí, nos fue bien, me acuerdo que nos fue bien. Además que pues no teníamos que pagar el arriendo, no teníamos personal, no teníamos, éramos nosotros vendiendo allá, pues todos los días del 1 de diciembre hasta el 15 de enero, hágale ya todas las mañanas, y nos turnábamos porque mi amigo tiene 2 hermanos, entonces ahí nos turnábamos y nos dividíamos la utilidad, entonces fue como una primera experiencia comercial. Entonces, pues ya llega el 2014, donde empiezo yo a buscar, bueno, qué voy a hacer, práctica empresarial y tales. Y yo estaba muy enfocado, no, me voy a dedicar a mi negocio, mi negocio, mi negocio. Pero pues también empecé a mandar hojas de vida como practicante. Y en esas, pues voy a varias entrevistas en bancos, de todo. Entro a Johnson & Johnson de Colombia. Sí, hice la entrevista. Y entró a Cost Controlling, control de costos en la parte de manufactura de Johnson & Johnson. Y yo digo, no, pues vamos para adelante, pues vamos a probar acá. Entro yo pues a esa empresa, yo tenía pues, seguía vendiendo cositas por BlackBerry en ese momento, por WhatsApp, no me acuerdo exactamente. Empecé a destacar, un proyecto de innovación, entro en este mundo corporativo donde pues me pagaban, para haber empezado me pagaban bien, ahí teníamos gimnasio, casino, No, todos los lujos. deporte, te empezás a meter en esta nube empresarial que es una muy buena alternativa de vida.
Y yo dije, no, pues por aquí fue. Así, o sea, Yo dije, paraste lo que estabas no haciendo. lo paré, nunca paró. Ah, ok, esa era la Pero sí pregunta. se empezó a quedar ahí, pero los clientes seguían ahí, porque es que en ese momento no había una oferta tan grande de ropa deportiva. O sea, estaban Nike, Under Armour, y eso que Under Armour ni siquiera había llegado a Colombia, Nike, Adidas, y ya. Juan, muy interesante lo que estás diciendo. Entonces me estás comentando que la ropa deportiva no se vendía hace 10 años como se vende ahora. Obviamente todo lo que habla el gringo o hace el gringo termina llegando aquí a Colombia, y más, por ejemplo, una ciudad como Cali, que es una ciudad muy deportiva, donde el bienestar, vos ves que aquí todo el mundo pues, se arregla de alguna manera, las mujeres también intentan estar siempre muy bien acondicionadas físicamente, entonces ese boom del fitness empezó a llegar hace 10 años, pero sí, realmente no había marcas locales que se dedicaran a la parte deportiva. Había una que otra cosita de licras y eso, pero no oferta para hombres, ¿sí? Había un espacio en el mercado muy interesante. Entonces en Johnson, nada, pues empezó a ir súper bien. De ahí 6 meses después me quedo como trainee. Así, ya te dejaron. Entonces me dejaron, entonces como que no, súper bien, trainee, cost controlling, entonces conocí mucho sobre, bueno, en el área financiera, manufactura, conoce mucho uno la empresa en general, cómo está dividida las áreas, los proyectos, porque todo recae finalmente en la contabilidad y en los costos. Entonces aprendí a entender eso y luego ya eh, me seguían buscando los clientes, me seguían buscando, entonces yo dije, no, yo necesito montar un punto físico, que no me va a enloquecer, que la gente vaya a comprar al local. Entonces en ese momento decidí montar un almacén en San Andresito del Sur, en el segundo piso. Allá eso no pasaba ni fantasmas, pero era un local pues barato, que me costaba económico. Contraté a una pelada, me acuerdo, y ahí empecé a aumentar la ropa, seguí sacando producto, desarrollando producto, y ya los clientes iban allá. Yo me acuerdo que yo salía de Johnson a las 5 de la tarde, en 4:30, 5 de la tarde en Acopi, cogía el carro y me iba hasta San Andresito del Sur, hasta las 9 de la noche. Eso era todos los días, bueno, pues seguramente no el 100% de días, pero sí fin de semana. Y empezaron semanas de 7 de la mañana a 2 de la mañana, o sea, una jornada laboral extensa, haciendo números en un computador, y yo dije, no, llegó un momento que yo dije, pues tengo lo mío, ni por el berraco ya, o sea, estoy en el momento de salirme, porque yo sé que aquí en 6 meses me van a decir que me van a mandar para Estados Unidos porque me estaba yendo bien, me voy de aquí. Y como no, hice cálculos y yo dije, no, yo salgo de aquí, esto apenas salga de aquí me voy a ganar lo mismo afuera, cosa que obviamente no pasó. Obviamente, pues, o sea, ya uno en números todo es muy fácil cuando uno ve el emprendimiento. Hoy vendo 5 millones. Si me salgo, voy a vender 10 y ahorita me quedan 2, entonces no me van a quedar 2, sino que me van a quedar 4. Sí. Pero vos salís a la vida real y vendes 10, pero te cuesta 8. Entonces te seguís ganando. Entonces, eso fue como una especie de choque, pero de alguna manera, pues siempre he sido muy estudioso, como muy de Juicioso. aprender, ajá, entonces como que veía los casos de éxito y era como que eso no va a pasar de la noche a la mañana. Bueno, entonces trabajabas en Johnson y Johnson, pero ¿cuál fue el detonante para que salieras de ahí y empezaras a hacer lo que haces? Yo sabía que para llegar a ser un director general de allá o algo, va a tocar comer mucha, mucha mierda realmente. Y pues yo veía a los directores y El tipo de vida que llevaban. se veía que pues que sí, que no lo hacían ya realmente como por esa pasión, con ese minuto, que porque estaban ahí, porque les tocó ahí. Y, y yo veía que de un momento a otro sacaron a este man, que sacaron al otro, y dije, no, pues esa no es la vida que yo quiero. Y tampoco los admiraba tanto, ¿sí? Como que yo decía, pues chévere, pero no, Son pues una sí, vaina como muy política al mismo sí, tiempo y creo como que es que complicada, ¿no? chévere porque pues ganan bien, pero hasta ahí. Entonces yo dije, no, me retiro. Obviamente yo en mi casa, me voy a retirar. Mi papá, hágale con toda. ¿En serio? ¿No pegó el Sí, grito en el cielo? no, mi papá siempre fue empleado y él me dijo, con toda, de una, que te vas a quedar toda la vida en una empresa, dale con toda. Y un tío mío ha sido muy crucial también, que él se enfoca mucho en innovación y me dijo,
o hágale con toda. El papá de una amiga que era como una especie de mentor mío, mi hijo ya experimentó lo que tenía que experimentar en Johnson con toda. Mi mamá sí fue más como más, no, pues piénsalo, tan, emprender no es fácil. Ella tenía la visión de la empresa familiar de su papá y que había quebrado. Entonces también como esos miedos maternales y protectores, pero al final lo que decías está bien. Entonces pues nada, yo voy y le digo al equipo de trabajo, nada, me retiro, no, que como te vas a retirar, quédate, aquí tenemos una proyección laboral con vos. Y en ese momento el contralor de toda Latinoamérica me dijo, no, Juanca, mi papá ha sido empresario y eso es muy duro, pagar la nómina, que yo no sé qué, que vas a hacer eso, mira aquí vos, pues si te equivocas no es tu plata. Y yo no, Andrés, pues esa es mi decisión, no, mira aquí estamos, 2 semanas después a ese man lo echaron. No Entonces jodas. ahí ese día yo dije, sí, no hay Sí, forma que me quede aquí. sí, hay más seguridad en la incertidumbre del... Sí, pues Sí, igual de son, la... son lo que vos querés y ya, y renuncié. Y apenas renuncié, dije, necesito montar un punto físico, en otro lado más, pues, más comercial. Ahí monté otro punto físico en el centro deportivo de la ciudad, como las canchas panamericanas. Abrí un concesionario de venta de la marca en Almacenes Sí, que pues era muy cercano. Ellos me dijeron, no, venga, póngalo aquí. Y ahí arranqué y me empezó a ir muy bien. Y la marca era de las poquitas marcas que había. Y yo le metí mucho, mucho a la marca. Me iba bien con la marca. Y luego ya empecé a meterme, me empezaron a buscar los gimnasios, que venga, hágame la ropa, que lo otro, y empecé a meterme en el negocio institucional. Listo, Juan. Entonces empezaste en este mundo empresarial donde el empresario llega, sube, baja, es como una montaña rusa. Él llega, tiene unos momentos buenísimos, pero también tiene unos momentos fatales. Y a veces sos el bueno de la película y a veces, y así como sos el bueno, pasas a ser el malo pues, de la serie, por así decirlo. ¿Qué momentos tuviste así? ¿Cómo fue esto? O sea, ¿tuviste malos momentos o fue siempre todo un jardín de rosas que olía rico y que era una maravilla? Sí, estamos hablando que yo renuncié en el 2016 y empecé con mi trabajo, el día a día, qué hago. En ese momento prácticamente lo hacía todo yo, hasta en moto iba yo a repartir cosas, iba a los talleres. eh, Hacia el 2018, sí, 2018, ingresé a un programa de la Cámara de Comercio que llamaba YE y me metí ahí, bueno, y entonces que entre los finalistas. Entonces yo estaba haciendo un acompañamiento, modelo de negocio, tal, y que los finalistas, y ese programa lo patrocinaba una empresa muy grande del país. Cuando presento, uno de los socios de esa gran empresa se enamora pues de Vitality y me dice, no, Juanca, me encanta tu proyecto, o sea, vamos para adelante. Yo tengo una empresa también que confecciona blue jeans y los exporta. Yo no sé qué, yo vi esa empresa gigante y yo dije, aquí ¿Qué fue. fue? Yo dije, aquí fue. Yo obviamente financieramente de la nuca vivía con mi mamá. Entonces, pues, no me voy a quedar sin comida, pues. Pero pues sí, en la nuca y yo ya empecé con la deuda en la empresa, a formalizar, ya dejar de ser persona natural, ser persona jurídica. Entonces yo dije, no, o sea, aquí fue grupo de trabajo y yo me metí de lleno y pequé, yo siendo una persona muy financiera, pequé de ni siquiera revisar los estados financieros de esa empresa. Vamos para adelante, porque pues uno siempre piensa vamos para adelante. Y arranqué y empecé esa empresa. Bueno, una cosa era que de entrada tenía un equipo de trabajo, tenía una persona de producción, tenía el anterior gerente que pues, era una persona más que servía para ejecutar muchas cosas, contador, auxiliar contable, tesorero, Un equipo de un trabajo, el equipo. berraco, sí, tienes que Ajá, un pagarlo equipo. todo con sus aportes y todas sus Exacto, cosas. exacto. Pero era como ellos son una organización tan grande, digamos, estas personas también ofrecían sus servicios a las otras empresas de la familia. Ok. Entonces no era una carga 100% para la empresa, bueno, y empezamos a trabajar y súper bien. Pam, pam, en la empresa, bueno, la persona dijo que iba a meter un dinero siempre y cuando cumpliéramos unos objetivos. eh, y empezamos a crecer y a vender, pero así como empezamos a crecer, pues los costos altísimos. Subieron. Entonces
llegó un momento que, digamos, de mi parte demostré lo que lo podía hacer. Digamos que eso fue una alianza donde puse a disposición Vitality se comercializara a través de esta empresa y yo era el gerente de la empresa. Ok, Digamos que me volví como a emplear de otra manera, ¿no? exactamente. Eso fue Estaba como pensando. otro choque, porque yo dije, me voy, pero vuelvo y aquí voy a ser el gerente. De alguna manera, soy socio empleado, de alguna manera. No era socio 100% porque yo nunca tuve participación accionaria en la empresa. Eh, y vamos para adelante. Bueno, entonces empezó a pasar el tiempo y la empresa pues no daba financieramente, sencillamente los números no daban porque éramos una estructura muy grande, no teníamos inyección de capital y deciden contratar a unos asesores que nos costaban un cojonón de plata y donde yo no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo con muchas cosas y le decía al dueño de la empresa con quien había hecho la negociación, le dije, mira, esto no da. Entonces, pues una de dos, o sacamos gente o nos divorciamos en esto o le metemos dinero. Se divorciaron. Dinero no tengo. O sea, y yo empecé a tener muchos problemas con estos asesores. Sí. Entonces se nos acaban los contratos con los puntos físicos. Ya estábamos muy metidos en el negocio institucional, hacíamos muchas dotaciones y todo. ¿Seguías con las tiendas físicas Tenía entonces? con las tiendas físicas, pero llega pandemia y se acaban los contratos y yo no, cerremos los puntos físicos. Volvámonos 100% digitales. Bueno, espérate un minutico. Entonces me estás diciendo que cerraste toda la parte de tiendas físicas y te metiste en lo digital. Nosotros ya veníamos trabajando en lo digital fuertemente y éramos fuertes en lo digital. He escuchado que esa empresa que les manejaba esa parte digital era muy buena. Era buena, era buena. Muy buena. Buena. 113 ideas. Y- Y nos iba, ¿no? Y vendíamos en comercio electrónico y entonces llega pandemia donde el boom del fitness se mete una disparada fuertísima en pandemia. La gente en su casa, ¿qué Sí. más hacía? Pues deporte. Todo el mundo Y encerrado. compraban prendas ¿Y en a qué más, pesar de estar y en qué más encerrados. gastaba? No gastaba ni saliendo a comer ni nada, sino pues compremos ropa deportiva. Y como se cerraron las fronteras, entonces Cali, ¿a quién le compraba? Al único que hacía ropa deportiva, que era Vitality. O uno que otro. Entonces te fue bien. Entonces, para mí, pandemia no fue súper bien. En El este tema momento ya de estabas comercio, divorciado de la otra empresa de la que no, estábamos hablando. seguíamos trabajando con Ah, ellos. mi madre, ok. Pues yo seguía demostrando, hey, pandemia, pero aquí seguimos facturando. Sí. Entonces le dije a esta persona, mira, mi hermano, o sea, una de dos, o plata o me voy, porque pues yo estoy jalando una empresa que no es así. No, que no tengo plata, listo, te doy hasta el 1 de junio que me pasé una propuesta, si no, pues dejamos. 1 de junio llegó y no pasó nada, listo, no, separémonos. Ah, entonces yo le dije, mira, es que mi vida depende 100% de esta empresa, tu vida no, o sea, es una persona que vive en Miami, pues, Sí, que está en otro nivel. está en Sí. otra vuelta, 10 millones de pesos más, 10 millones de pesos Y menos, vos no. tenés todos los huevos en una sola Yo canasta. exacto. Entonces, que yo no vivo esto, dale, suerte con vos más o menos, tal, listo, dale. Cuadremos cuentas. Para resumir el cuento, a los 2 días me llega una citación de unos abogados y me dicen que debo 400 millones de pesos. Y yo, ¿cómo así que tengo 400 millones de pesos? ¿De dónde vas a sacar 400 millones de pesos? ¿Seguías viendo con tu mamá? ¿O Yo iba viviendo con mi mamá. Bueno, Yo, obviamente, 3 noches que no dormí. 3 noches que no dormí. Yo me levantaba, yo, ¿cómo voy a pagar estos 400 millones de pesos? Yo, ni qué. Bueno, entonces pues, me empecé a asesorar con mi abogado y yo a preparar toda mi defensa. Pues ahí, yo tenía todos los números muy claros, entonces estructuré documentos, pam, y les envié. Vengan a hablar que 400 millones de pesos. Entonces empezó la negociación, le dije, no, yo les pago a ustedes 20 millones de pesos, que esto debería hacerlo suma y resta. Ustedes no me han pagado ni mis cesantías, no me han liquidado, no me han pagado tal salario y no sé qué. Y ese tema laboral, pues, es muy complejo. Entonces, pues, para no alargar mucho el cuento, eso se volvió un problema legal y un día estoy yo Bueno, ¿y cuánto duró ese problema legal? como 2 años y medio. Ok. Y un día yo estaba en mi casa y me entró una llamada de una persona y me dice, ve, por acá estoy escuchando tu nombre y algo de fiscalía. Y yo, Dios mío, ¿ahora qué fue? Y llamé a mi abogada y mi abogada consultó y efectivamente tenía una denuncia por robo y estafa. Y, O sea, y otra todo- vaina ahí que no me mejor acuerdo dicho, más. Todo lo que quieras ahí. Pucha, ¿cómo así que robo y estafa? Entonces le dimos la denuncia, una cosa puesta por una persona que yo me había robado la mercancía de la empresa y me la había llevado para la casa. Claro, llegó pandemia y cerramos los puntos y toda la mercancía pues me la llevé para casa para empezar a despachar desde allá, pero todo se seguía facturando por medio de la empresa.
Bueno, claro, y me imagino que había inventario y todo Exacto, eso, entonces ¿no? empezaron a reclamar, entonces pasaron de 400 millones, luego a 175 millones, que porque tenía que pagar los salarios de, bueno, unos argumentos que nunca tuvieron ni pie ni cabeza, y yo me reuní con un abogado penalista y me dijo, no, esto aquí no hay nada, eso son puros patadas de abogado, más bien, vamos, pues, hay que hablar con ellos porque es que ellos me deben un dinero, entonces entre peleas tan, mi mamá pues estaba ya más enferma que yo, como así, y mi mamá llamó a este personaje y le dijo como, yo ni me di cuenta, la verdad, y como que ve que fue lo que pasó, o sea, como que me llegaba a estas instancias de fiscalía, no, que qué pena, y esta persona me contacta con quien había hecho la negociación y nos reunimos y en esa reunión pues llegamos a un acuerdo mutuo, luego la persona no cumplió su parte y eso prescribió. Entonces, después de todo ese sufrimiento que me costó lágrimas, sudor, abogados, pues digamos que se pudo salir de eso. Al final siempre sacarle lo mejor a las cosas y gracias a todo eso, pues más que me construyó carácter y me volvió más fuerte y resiliente y todo, fue que me permitió arriesgarme a negocios más grandes, me permitió entender cómo funciona un equipo de trabajo, cómo funciona una pyme, porque yo venía siendo de una persona y de un momento a otro pasé a manejar un equipo. Entonces, eso fue la gran ventaja de yo haber tenido ese puente, incluso una persona, una coach mía en ese momento, me decía, tranquilo, que este no es todo, vos estás aquí en esta empresa, en este lugar, porque va a ser el puente para poder llegar a donde vas a querer llegar. Qué bueno. Entonces, así fue y digamos que eso fue un momento duro porque pues tenía todo ese tema de la fiscalía, adicional a eso, hasta temas de brujería me dijeron que me habían hecho. Eh, Me fui a vivir solo, no tenía un peso, estaba recién terminado con una exnovia, todo caos, pero bueno, eso fue como un punto muy Punto crítico. cero, yo creo que tocaste fondo ahí. Ajá, eso fue una tocada de fondo fuerte. Y de ahí para allá, pues sí, todo ha sido para arriba. Ana, obviamente tuve otro tema fuerte con una negociación de un trabajo que hice con un gran empresario del país. Al final ese negocio no salió y perdí una plata considerable, un dinero considerable. Pero a raíz de eso hice un video en Instagram y ese video en Instagram llegó, hizo eco a una persona que me contactó y esa persona me contactó con unas personas en Nariño. Hicimos un negocio súper grande, Más grande del que mucho estabas, más por grande que supuesto. todo lo que me ha pasado y ese negocio fue crucial para el giro de mi negocio, de la empresa en general. Con eso pude pagar deudas, con eso pude reestructurar el equipo, digamos que fue un punto de inflexión súper clave en la empresa. Listo, Juan, entonces Vitality empieza a crecer y todo esto, pero desarrolla la parte institucional. ¿Cómo fue esa parte? Listo. Bueno, entonces con el paso de estos últimos años se inundó el mercado pues, de ropa deportiva, de muchas marcas, y hoy en día enfrentamos un gran reto que son estas plataformas internacionales como Shein y Temu, Ah, donde conseguís productos de muy buena calidad en un buen tiempo a un precio muy asequible. Mucha moda, mucha innovación, entonces el retail se estancó muchísimo y realmente se pensaba en pandemia que todo iba a migrar a lo digital, pero el retail de la ropa una vez pasó la pandemia, los puntos físicos volvieron a coger mucha fuerza, la gente quiso volver a los puntos físicos, pero también la compra de e-commerce, un tema híbrido. ujú. Y yo realmente desde mi lado no estaba dispuesto a volver a abrir tiendas y lo que eso correspondía. Desde que se fundió el bombillo, hasta que fue la luz, hasta que te robaron, El cliente hasta se fue, lo que sea. absolutamente los altos costos. Y empecé a encontrar en mí una gran fortaleza, que es la parte de gestión comercial y negocios un poco más grande, más institucionales y con empresas de relacionamiento. Eso me apasiona muchísimo. Y también se me abrió la oportunidad de empezar a trabajar con un primer colegio, Colegio Jefferson. Me dijeron, ve, vení, y empecé a pensar en un modelo de negocio digital para los colegios. Y hoy en día hemos montado una plataforma de comercio electrónico que permite personalizar a la medida los uniformes para colegios e instituciones deportivas como clubes sociales y deportivos, donde las personas ingresan a la plataforma, seleccionan su uniforme, talla, sexo, número, tema de categorización, porque solían llegar 10 niños al partido con el mismo número. Bueno, ¿y cuál es el link? La Es plataforma. uniformes.vitalitysports.co
está larguito, Digamos pero que bueno, esa es la sí. institucional, la de Vitality es vitalitysports.co, la marca de Vitality sigue, sin embargo, la gran apuesta ha sido a lo institucional. Y pues internamente hemos desarrollado mucho tema de tecnología para integrar procesos de manufactura. Entonces lo que antes hacíamos en 8 horas de trabajo, hoy lo hacemos en 5 minutos. La idea y lo que me sueño es el día de mañana que vos como usuario puedas ingresar, hablar con un agente de inteligencia artificial y decirle quiero una camiseta tal y tal, te pase las propuestas, las aproveches, de ahí salgan vectorizadas a nuestro sistema, de la vectorización monte las mesas de trabajo, salga impresión, sublimación, entregue y que vos en un día tengas tu uniforme o tu camiseta. Juan, decime 3 cositas que son vitales a la hora de crear una empresa. Hoy en día el gran reto de la empresa no es vender, sino crecer estandarizado y eficiente. Ese ha sido como el gran reto. Y encontrar ese equipo pues para poderlo hacer ha sido como el reto el día a día. Entonces pues nos hemos enfocado mucho en este negocio institucional y ha sido sumamente importante para eso. Es en lo que hemos vuelto fuertes y en lo que hemos logrado diferenciarnos fuertemente de la competencia existente. Bueno, y para sacar a una empresa adelante, ¿qué necesitas? Empresa como ¿En tal. general o de mi No, en industria? general, en general. Bueno, O querés decirlo en la industria. Decirlo en la industria de pronto bueno, también, podemos porque decir, pienso que es lo que estamos hablando, la parte textil. el gran reto creo de la industria en general es el tema del contrabando y especialmente en el tema del retail. El exceso de contrabando hace que las personas consuman menos esas marcas locales. Había un concepto muy fuerte de compra local a raíz de la pandemia, pero con el largo de los tiempos a la gente lo único que le importa es el precio. Al final el precio marca muchísimo, entonces el contrabando es uno de los grandes obstáculos. El contrabando no me afecta tan directamente porque he desarrollado un modelo de negocio exclusivo y difícil de que sea copiado por el contrabando, donde yo ofrezco un servicio especializado, un tema de personalización. Entonces realmente uno se pregunta como que, ¿por qué a pesar de que la política o la economía del país no está funcionando tan bien, a mí me está yendo tan bien, me está yendo tan bien? Claro. Entonces, lo que he tratado de cambiar el chip es qué estoy haciendo diferente yo que me está yendo bien a pesar del entorno económico. Entonces, digamos que en mi caso, pues como que estoy un poco alejado de ese factor político económico del país. Gran reto de la industria en este momento y de las empresas definitivamente son todas las reformas laborales, los aumentos de salario sin realmente pensar en el impacto que pueda llegar a generar en las empresas especialmente pequeñas. Digamos que por lo menos en nuestro caso tenía planeado contratar a 2 personas más, pero este año con tanto aumento que no solamente en la nómina, sino en todo lo que es la manufactura, me impidió hacer esas contrataciones y más bien decir, avanzar los proyectos de estandarización. ¿Sí? Vamos a estandarizar esos procesos que podía hacer una persona, vamos a hacerlos con sistemas. Entonces, eso frena un poco la contratación, frena un poco el crecimiento del país y la gente tiene que entender que la única manera de que la economía sale adelante es incentivando la creación de pequeñas empresas que somos las que manejamos el 90% de la economía y dejar ese discurso chimbo de que el que crea empresa él es el que se lleva el dinero, es el que se gana todo, pero pues no es así, el que apuesta el pellejo, el que tiene que pagar los impuestos, el que salarios, el que prestaciones. si se daña un metro de tela, ¿quién lo paga? El diseñador no, lo paga el empresario, porque pues yo no le puedo cobrar al diseñador el metro de tela que dañó. Que si se enferma, que si se enferma alguien, ¿quién tiene que responder? Pues el empresario. Entonces, crear empresas siempre es un reto de todos los lados. Entender cómo funcionan los impuestos, cómo se deben pagar, que la retefuente. Siento que esto debería ser mucho más sencillo y más cuando uno es una empresa pequeña que no puedes contratar a un contador, a un auxiliar contable de base que te esté facturando y todo y que esté pendiente de lo uno y lo otro. Es difícil que las empresas lleguen a formalizarse. Entonces, el día que la acción tributaria sea un poco más sencilla, posiblemente va a incentivar a que haya una mayor formalización. Y pues en mi industria podría decir que el 80% de las personas que trabajan informales. Así. Y cada vez más.
Bueno, y me decías que en tu industria había muchas mujeres, ¿no? Más o menos el 70% de la industria textil es liderada por mujeres. Juan, una de las cosas que me comentabas con referencia a las mujeres es que ya no quieren hacer ese tipo de trabajo. ¿Me puedes describir un poco qué es lo que ha pasado? Sí. No, claro, ese es otro, un gran reto de la industria y es la mano de obra, ¿no? Ujú. Porque digamos que es es una industria donde muy tradicional, donde digamos las señoras, madres de familia, se sentaban en su maquinaria, se iban a los grandes talleres y se sentaban 8 horas al día por coser. ¿Sí? Hoy en día hay otras alternativas donde la juventud dice, yo no me voy a sentar todo el día en una máquina a ganarme el mínimo. Yo prefiero ser webcam, yo prefiero volverme, Influencer. tratar de ser influencer, lo que sea. Entonces hay una escasez masiva de mano de obra. ¿Cómo contrarresto un poco esto en la empresa? Y yo considero que en mi empresa somos de los que mejor, no me atrevo a decir el que mejor paga porque no conozco a todo el mundo, pero somos los que mejor, de los que mejores pagamos el tema de la manufactura y por eso cuento con una red de madres cabeza de familia que han trabajado conmigo desde hace 13 años, que han comprado hemos comprado maquinaria juntos, digamos, don Juan Carlos, necesitamos comprar una fileteadora y vale 4 millones de pesos. Si yo puedo hacerlo, la compro y la negociamos con trabajo sin intereses. Entonces, eso les ha permitido crecer a ellas. Doña Neila, necesito hacer estas camisetas, ¿cuánto me cobra? Le cobro 8.000. ¿Vos crees que yo le regateé 8.000 pesos por decir una? Nada, lo que me digan ellas y ellas son muy agradecidas. Tenemos un equipo de trabajo súper fiel. Yo sé que si llamo doña Marta, necesito ayúdeme a confeccionar esto en 2 horas, ella para lo que tenga que hacer y me lo confecciona. Entonces, es tratar desde el lado empresarial, uno poder pagar lo justo, pero para poder pagar lo justo hay que crear un modelo de negocio diferenciador donde yo al cliente también le pueda cobrar lo justo, ¿sí? Claro. Nuestros productos a colegios, por ejemplo, se cobran a un precio considerable dentro de la industria, pero porque ofrezco un servicio integral, 360 grados, a domicilio, personalizado. Entonces el cliente percibe eso como un buen servicio, como algo diferenciador, pagan bien y por eso yo puedo pagar una buena manufactura. Bueno, Juan, y ya terminando, en tu concepto, ¿cuáles son las características que una persona debe tener para ser empresario? Primero hay que tener muy claro que hay que trabajar muy duro, hay que trabajar duro ahí y si toca trabajar un sábado, un domingo, pero con la convicción de que estás haciendo algo que transforma y te transforma como persona. Pienso que es vital estar estudiando a la vanguardia, mirando mucho hacia futuro. El tema de la visión me parece fundamental. Hoy en día con tanta tecnología, yo le incentivo a mi equipo de trabajo, ustedes siéntense y piensen cómo su trabajo puede volverse más eficiente en lo más loco. Y en lo más loco es que yo les digo, ojalá, lo que les decía, ojalá yo el día de mañana vos como usuario te metas y hables con un agente y ese agente ya te haga la prenda ahí en cuestión de minutos. Eso suena loco, pero pues eso va a pasar. Entonces es como estar mucho, estudiar mucho lo que está pasando para no quedarse atrás como con la realidad del mundo. Eh, ¿Qué más pienso? Pienso que hay que enfrentar el miedo, hay que dejarle el miedo, por ejemplo, a la deuda, ¿sí? Siempre nos han metido el temor que los bancos son los que nos roban, los bancos son los que nos quitan el dinero, pero pues si usted no tiene el dinero en su casa, no heredó nada, pues ¿quién tiene el dinero? Los bancos. ¿Qué prefiere? ¿Un banco o un socio que lo esté jodiendo cada 2 horas? Entonces yo he sido muy amante de los bancos siempre y cuando se maneje bien. Obviamente uno tiene que conocer cómo funciona el sistema bancario y financiero. Y yo he logrado lo que he logrado es gracias a los bancos, mis aliados número uno, los bancos. Tener, pues obviamente, me ha apalancado, capital de trabajo. Yo empecé desde muy temprana edad a manejar bien las tarjetas de crédito. Entonces, pues realmente cuando sale un negocio grande y no tengo la caja, voy al banco, me presta, hago el negocio, ¿verdad? Y pago la deuda. Entonces, creo que eso es fundamental, decir a la gente, no le tengan miedo a aliarse con el banco. Ese puede ser uno de mis consejos en lo personal. Obviamente no vaya a comprarse un carro, porque más de una persona, por ejemplo, en mi situación,
no sé, tuvo unas utilidades al año que va y se compra un carro último modelo. Pues no haga eso, o sea, arregle su carro si lo tiene bueno y más bien invierta en tecnología. Ahorita nosotros, utilidades del año pasado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar toda la infraestructura de sublimación. Entonces, ¿por qué? Porque esa infraestructura de sublimación pues me va a permitir ser mucho más eficiente, facturar más y pues el día de mañana tener una empresa mucho más rentable. En Modón me ha parecido muy interesante este espacio y te agradezco, Juan Carlos Velasco Liando, de Vitality y también de la parte institucional. Estaríamos poniendo los créditos, definitivamente los sitios web donde pueden entrar a estudiar todo lo que tiene que ver con vos, redes sociales. Ya para terminar y concluir, siento que una de las cosas, Juan, de acuerdo a todo lo que hemos hablado el día de hoy, que siento en vos la diferencia. Mira que vos me dijiste, esto es lo que siento yo que me hace diferente. Y conociéndote y escuchándote, siento que una de las partes tuyas ha sido la adaptabilidad, ser adaptable, como el agua, hermano. Usted llega, la pone en un vaso y se adapta a la forma del vaso. Mira todo lo que me has hablado. Me has hablado de un cambio de estarte reinventando constantemente de acuerdo a las circunstancias adversas que tuviste. Eso no lo tiene todo el mundo. Es más, eso es una de las cosas que me atrevo a decir, que te pone en ese grupo donde 13 años después, 12 años después seguís en este negocio. Sí. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, Juan, y creo que eso también lo aprendes. Vos te enfocaste, te tiras a un futuro, pero estás trabajando en el presente, muy enfocado en el presente para ver cómo llegas a ese futuro. Y creo que esa es la parte que puede hacer una diferencia absoluta, Juan Carlos. Nuevamente, quiero agradecer a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Me parece importante que tengan esa conclusión de la que estuvimos hablando, porque este es solamente el principio. Lo que se viene después es más personas como Juan Carlos trayéndonos y dándonos todo ese input que nos puede dar a todos y a cada uno pequeñas herramientas para seguir adelante. Nuevamente nos despedimos desde la Biblioteca Departamental aquí en Cali y gracias mil a todos ustedes por escucharnos. Gracias a Juan Carlos por acompañarnos, hermano. Juanca, gracias a vos. Aquí en Modón siempre hacemos una conclusión después de hablar con nuestros invitados, en este caso Juan Carlos Velasco. Después de escuchar su historia nos damos cuenta que su gran fortaleza es la forma en la que él se adapta a las circunstancias que está viviendo en el momento. Como pueden ver, el hombre pasó de tiendas físicas, de ahí vio que su mejor posibilidad era la parte digital y así él, de acuerdo a cómo soplan los vientos, él se va adaptando. Y eso es una fortaleza importantísima en el empresario o la persona que quiere empezar a hacer empresa. Creo que eso es básicamente todo, ¿no? O sea, decime, Enrique, algún comentario, algo para complementar, porque creo que estamos bastante bien con esto. Definitivamente pensamos que Vitality y la marca institucional tiene un gran futuro y le deseamos toda la suerte a Juan Carlos y esperamos volverlo a tener en Modón. Muchas gracias por seguirnos.